Bueno, hoy les quería contar un poco sobre los misterios de Eleusis. El título de la ponencia era Descifrando el secreto de los misterios de Eleusis, ¿no? Un culto agrario a las diosas Deméter y Perséfone. Mi idea con esta exposición un poco es, en una primera parte, definir qué son las religiones de los misterios o los cultos mistéricos, porque tal vez hay gente que no está enterada. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y después retomar un poco los relatos mitológicos acerca del tema y de ahí ir desentrañando los ritos que están relacionados o que se desprenden del mito, ¿no? Para empezar, es bastante sabido que los misterios de Eleusis es una de las religiones más importantes, o al menos la más popular del mundo antiguo, un símbolo del paganismo. Como les digo, primero voy a hablar de algunos rasgos comunes a todos los misterios. Existen otros misterios, aparte de este de Eleusis, están los misterios de Dionisio, los misterios órficos. Hay cosas en común, claramente. La experiencia que promete los misterios promete al iniciado ser una experiencia profundamente transformadora, que cambia su forma de ver el mundo para siempre. Y bueno, no sé, estoy de espaldas a la diapositiva, pero voy a hacer lo que pueda para tratar de ir al unísono. A ver. Arranquemos por algunas creencias compartidas en todos los misterios, ¿no? Tanto en los de Eleusis como en los de Dionisio, como les decía. Primero está esta dualidad alma-cuerpo, que es algo sumamente novedoso para la mentalidad griega, digamos. No existía algo así como la inmortalidad del alma humana. Hay que pensar que en la literatura homérica el alma es vista como un reflejo apenas de los vivos, algo que está destinado a desaparecer con el tiempo. Entonces la inmortalidad es algo sumamente novedoso, porque era algo que pertenecía solamente a los dioses. Después, una segunda creencia compartida es la idea de que hay un pecado original, aunque pecado no sería el término, ¿no? Porque, bueno, pecado es sumamente cristiano. Tal vez sería mejor hablar de un crimen, un sufrimiento. Hay el sufrimiento de un dios, una culpa que expiar, y eso se logra a través de muchas reencarnaciones. Y por último, que es tal vez la experiencia más buscada por todos los que participaban de estos misterios, hay una unión directa con la divinidad, una experiencia mística en la que uno personalmente se encuentra con lo sagrado. Entonces estas tres características, la inmortalidad del alma, este crimen, este sufrimiento de un ser divino generalmente que hay que expiar, hay que limpiar esa culpa, y bueno, después esta unión mística propiamente. Es interesante también que es una forma de misticismo pagano, pensar en eso. Y bueno, primero, la idea que tendríamos que desembarazarnos, tal vez sea la manera en la que entendemos la religión modernamente, digamos. Para empezar, la segunda diapositiva. Ahí está, muchas gracias, Joaquín. Para empezar, los griegos no tenían una palabra así para designar lo que hoy entendemos por religión. No existía algo tan específico.
Sí, adelante, adelante. La distinción que podríamos hacer quizá es entre una religión cívica, una religión de la ciudad, la religión del Estado, la religión olímpica propiamente dicho, ¿no? De los 12 dioses que viven en el Olimpo, Zeus, Poseidón, en fin, y la religión de los misterios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la religión cívica está pensada para ordenar la vida social, ¿no? En todas las culturas hay ritos de pasaje de un momento de la vida a otra. Por ejemplo, cuando alguien se casa, era como, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos ciertos ritos. Alguien se muere, bueno, hacemos ritos funerarios. Nace un niño, bueno, hacemos ritos también. Entonces, la función de la religión cívica era mantener unida a la comunidad y de alguna manera integrar al ciudadano en esta comunidad. Y la diferencia por ahí con la religión de los misterios es que la religión de los misterios se preocupa más por cuestiones individuales, personales, porque la religión cívica era una religión en donde lo que importaba era la relación de la comunidad con lo divino, no de uno mismo, digamos, no de un yo personal con Dios. Esa por ahí también una diferencia con la religión cristiana. Y también hay que entender que los griegos eran politeístas, o sea que no hay una oposición entre una religión y la otra, sino que era una opción más dentro de muchas otras, digamos, se podía elegir, no había problema, no había contradicción. Después, hay un profesor muy sabio que explica esta distinción que acabo de hacer mucho mejor que yo seguramente, que dice que la función de los misterios, el profesor Alberto Bernabé tiene un libro sobre los misterios órficos muy bueno, dice que la función de los misterios era como ir al psiquiatra, ¿no? A lo largo de los siglos siempre ha existido gente con alguna pena, algún pesar, algún sufrimiento. A lo largo de la vida nos encontramos con estas situaciones límite que son inevitables en definitiva, y ahí está la filosofía. Esta es una mezcla de religión con filosofía. Estamos hablando de cómo lidiar con la muerte, con la falta de alguien, la ausencia, cómo lidiar con una enfermedad, en fin, con cosas que no podemos cambiar, como la violencia, el mal, sufrir alguna injusticia. Entonces, el propósito de los misterios era un poco aliviar estas angustias, aliviar las tristezas, la depresión, la ansiedad, lo que hoy entenderíamos de esa manera, y brindar algunas respuestas. A ver. ¿Querés pasar la siguiente diapositiva, Joaquín, por favor? Ajá. Bien. Ahí tenemos otra serie de características de los misterios. La primera es que estos ritos religiosos eran secretos. No secretos porque fueran clandestinos o algo así, el Estado estaba totalmente enterado de esto, sino porque, bueno, estaba prohibido divulgar lo que allí sucedía, había como una especie de pacto, un compromiso que uno asumía cuando participaba de ellos, y luego se accedía voluntariamente mediante una iniciación personal. ¿Por qué hago esta distinción? Porque acá se ve también la diferencia con la religión cívica. A la religión cívica nadie nos preguntó si queríamos participar o no, ya nacíamos en ella, digamos. Después, otra característica es la dimensión soteriológica que tiene, la dimensión de salvación, ¿no? Hay una salvación después de la muerte, que esto es muy novedoso para el pensamiento griego. Piensen de nuevo que, bueno, como les decía, en el Hades las almas están destinadas a perderse en el olvido, porque son solo reflejos de los vivos. Sin embargo, existía también
alguna idea de paraíso con la idea de los campos elíseos, ¿no? Eso está en los trabajos y los días de Hesiodo, donde se dice que algunos héroes que habían hecho grandes hazañas podían vivir en estos campos donde había mucha luz, mucha alegría, pero bueno, no era un destino compartido por la mayoría de los hombres, así que estas religiones de los misterios traen esperanza al ser humano respecto a la vida después de la muerte. También otra característica es que los ritos están vedados a los no iniciados. Esto está ligado a que no solo estaba prohibido divulgar lo que allí pasaba, sino que el tipo de experiencia que ofrecían los misterios era un tipo de saber, un tipo de conocimiento que no era racional, no era algo que podamos entender racionalmente, sino que era más bien de lo que se trataba era de vivir la experiencia, de atravesar el propio rito performático y subjetivamente atravesar esa vivencia, digamos. Por eso había una dimensión incomunicable, intransmitible en eso, inefable, ¿no? Esto es lo que quiero decir con esto de que estaban vedados a los no iniciados. Que tiene que ver también cuando uno, generalmente en estas tradiciones un tanto místicas, cuando se acerca a la divinidad, se da cuenta de que lo mejor es guardar silencio respecto a eso. Y bueno, el último rasgo, quizás el más interesante o el más debatido, es que se podían alcanzar experiencias extáticas, experiencias de éxtasis, de alteración de conciencia, digamos, estaba por fuera de la conciencia ordinaria. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el rito o el sacramento, por decirlo de alguna manera, principal de los misterios, que tiene que ver con una bebida que se llamaban Kikeon o Siseon. Pero bueno, ya voy a hablar de eso. Y bueno, se decía que aquel que atravesaba esta experiencia de los misterios vivía una situación similar a la muerte, o sea que el ritual, de alguna manera, era una preparación para la muerte. Entonces, cuando ese momento llegue, uno ya no tendría miedo. Ese era el propósito de los misterios, el liberarnos de estas angustias, de estos miedos, de estas tristezas, y darnos seguridad respecto a la vida en el más allá. Les leo una cita, a ver si la encuentro, de Plutarco, que fue uno de los últimos iniciados en estos misterios, un filósofo neoplatónico, nieto de un hierofante, un sumo sacerdote de los misterios, así que sabía bien de lo que hablaba. Dice: entonces, en la muerte, el alma experimenta una emoción como la de los participantes en los grandes misterios. Por eso, morir y ser iniciado se parecen término a término y concepto a concepto. Primero vienen los vagabundeos, los rodeos agotadores y ciertos caminos sin rumbo ni concierto entre tinieblas. Luego, antes del final, cosas terribles, escalofríos, temblores, sudores, espantos. Esto también es un rasgo característico de los misterios. Hay una experiencia sumamente placentera, pero primero esa es la experiencia final, pero primero hay una experiencia sumamente desagradable, atemorizante. Y una vez que uno vence el miedo, puede acceder a este estado de plenitud posterior. Y bueno, terribles escalofríos, temblores, sudores, espantos. Pero después de esto surge una luz maravillosa y parajes impolutos y prados en los que resuenan voces y danzas y solemnidades de cantos sacros y apariciones celestiales. Fíjense esto, en la característica de la luz, porque el Hades era un lugar de tinieblas, un lugar de oscuridad, un lugar de humedad, no era como el infierno, digamos, como lo entendríamos en el cristianismo. Hay un contraste ahí entre la luz y la oscuridad.
A ver, ya me perdí de donde estábamos con las diapositivas. Si quieres seguir, Joaquín. Ajá, estamos bien, estamos bien. Bueno, acá está esto un poco que ya les hablé, lo de que el alma era algo novedoso para la inmortalidad del alma, ¿no? Porque era una característica que correspondía solo a los dioses y ahora pasa a corresponder a los humanos. Bueno, lo que quería resaltar más que nada es que el ritual proporciona un cambio de estatus al iniciado. No es lo mismo el destino después de la muerte para alguien que participó de los ritos que para alguien profano, alguien que no ha participado en los ritos. Para alguien que no está iniciado, obviamente no le espera un buen destino. A ver. Bueno, y hoy la idea era un poco hablar de Eleusis, ¿no? Como el lugar. Era más que nada, a ver, vamos a empezar por el principio. Los rituales de Eleusis eran una fiesta de antorchas. ¿Qué quiere decir esto? Se daban en un marco nocturno, duraban 10 días y bueno, se llevaban a cabo durante el mes de Boedromión, que estaba entre lo que hoy entenderíamos como septiembre u octubre. Eleusis era una ciudad que estaba situada a unos 20 kilómetros, era un pueblito, digamos, estaba situada a unos 20 kilómetros de Atenas. Entonces, el inicio del ritual comenzaba con una procesión desde Atenas hasta Eleusis, por la noche, ¿no? Obviamente, y terminaba en la sala del Telesterion. El Telesterion era el lugar de las iniciaciones, literalmente eso quiere decir Telesterion, la sala de los iniciados, de las iniciaciones. Realmente no se sabe bien qué pasaba allí. Hay una parte del rito que es pública, sobre la que tenemos varios testimonios, y hay otra parte que son especulaciones. Yo hago algunas reconstrucciones en base a otras fuentes, pero lo cierto es que no hay demasiadas pruebas para afirmar determinadas cosas. Igual vamos paso a paso. La que sigue, Joaco. Ahí está, ven, ahí tienen el mapa. Bueno, no se aprecia muy bien, pero acá está Atenas y al oeste está Eleusis. Eso se conoce como la vía sacra, la vía sagrada. Creo que hoy en día está todo pavimentado, no es una autopista, se conserva solo la última parte, pero sigue existiendo, digamos. A ver la siguiente. Ajá. Eleusis tiene una particularidad en términos de contexto social, que era gobernada por sacerdotes, por un linaje de sacerdotes. Esto no es común en los pueblos griegos, por eso de ahí viene la creencia de que los habitantes originales de Eleusis eran tracios, y por eso tenían cierta hostilidad a las tradiciones griegas. Fíjense que la mayoría de los reyes griegos eran guerreros. La nobleza para los griegos estaba siempre asociada a la moral de los guerreros, diría un señor de bigote. Y bueno, esa era la primera diferencia. Hay una clara estratagema política para consolidar el poder, ¿no? A través de la religión. Tal vez lo más interesante es que había varias familias que desempeñaban distintas funciones, familias sacerdotales, ¿no? Estaban los eumólpidas, descendientes de Eumolpo, un héroe tracio mítico, no se sabe bien si era un sacerdote, un guerrero, quizás se haya transformado en uno, después en otro, pero la función de los eumólpidas era la de ser hierofantes. El hierofante literalmente significa el que muestra lo sagrado, el que muestra lo divino. Se cree que en algún momento del rito los hierofantes mostraban a la comunidad los objetos sagrados, manipulaban las cosas sagradas. Después, otra
otro linaje de sacerdotes importantes eran los cérices. Los cérices tenían la función de ser daducos. La que sigue, Joaco, ahí hay una imagen. Daduco significa el que porta las antorchas. Se cree que en estos ritos los iniciados imitaban las idas y venidas de Deméter en busca de Perséfone. Por eso portaban antorchas, porque, bueno, Perséfone desciende al inframundo, ¿no? Necesita iluminarse. Y ahí tenemos un daduco. La siguiente. Esto es interesantísimo. Voy a hablar un poco de la figura de Deméter. Deméter es una figura femenina, ¿no? Una diosa madre. Se cree que su culto podría ser una prolongación de las grandes diosas neolíticas. Es un culto muy antiguo realmente. Hay registros en Arcadia, una región hacia el centro de Grecia, que son los registros más antiguos, hacia el periodo micénico. Ya hay relatos en torno a vírgenes que descienden a grutas, cuevas, en beneficio de la comunidad. Y siempre es como esta relación entre la madre y la hija, alguien que sufre un destino terrible, ¿no? Una violación. Los que saben de filología dicen que Deméter viene de da, meter, que el prefijo da significa tierra, y meter, de mater, madre. Entonces, Deméter es la madre tierra. Habría que hacer una distinción acá, si se me permite hacer como una línea genealógica entre lo que es Gea o Gaia, la diosa primigenia, y bueno, Rea, si se quiere, la titánide. ¿Por qué? Bueno, Deméter, para empezar, no es la madre de todos los seres, no es la madre de todas las criaturas, no es la fuente de la creación. A diferencia de Gaia, que sí lo es. Gaia sí es la madre de todo lo que existe. Sí podríamos decir que Deméter, de alguna manera, viene a reemplazar a Rea. Entonces está la abuela, Gaia, Rea y Deméter. Bueno, lo interesante es que Deméter no cumple esta función de madre universal, sino que es un papel mucho más modesto, pero no menos importante, que es la diosa del grano. Esto es conocido en la religión olímpica, o sea que es conocido públicamente, es la diosa del grano. Cuando digo grano, digo las cosechas, digo la agricultura. Como regalo a los hombres le dio la agricultura, el trabajo de la tierra, el labrado, el arado. A ver la que sigue, Joco. ¿No? Ahí la tenemos entronizada, una representación de estos vasos negros y rojos. La siguiente. Otra más. Ajá. Bueno, no, y después voy a hablar un poco de Perséfone, que es la hija de Deméter, sobre la que gira o la que desencadena todo el mito y el rito, si se quiere. Ahí tenemos una representación antigua de Deméter, en un vaso también, una estatua. Deméter es un personaje dual. ¿Por qué? Perséfone es un personaje dual. ¿Por qué? Bueno, tiene como dos costados. Por un lado es la niña, la coré. La palabra griega es coré, que significa la muchacha, la doncella, haciendo énfasis en este aspecto virginal, ¿no? de la virgen, como alguien inocente. Y por otro lado es la reina del inframundo. La siguiente, Joaco. Por eso una fruta que yo creo que la representa muy bien es la granada. La granada
La representa bien porque por un lado representa la abundancia, ¿no? Es el fruto rico en semillas, representa la fertilidad, la prosperidad, como el potencial infinito contenido en la unidad, ¿no? Pero por otro lado también es el fruto de los muertos, del reino de los muertos. Crece en el jardín de Hades, el árbol de la granada, y de hecho el mito dice que Hades, para que Perséfone se quede con él, la engaña y le hace comer unos frutos de granada. Algunos dicen 3, otros dicen 7. El número no importa, pero lo que importa es que al comer un fruto del inframundo, de alguna manera ella queda ligada para siempre al inframundo, porque integra dentro de sí parte de ese mundo, ¿no? Lo hace propio. Entonces ya no se puede desligar. El germen de la muerte está dentro de ella. Esto nos muestra una cara mucho más severa de Perséfone, que es su rol como diosa de los muertos, la señora del mundo de las sombras, digamos. En este sentido, todos los que morían oraban a Deméter. A veces Deméter ayudaba a que las almas escapen del inframundo, por eso era tan solicitada y venerada. Pero lo que quería resaltar era esta dualidad, ¿no? Que creo que la representa bien el fruto este, que representa a su vez la vida, ¿no? El potencial que tiene la vida, el potencial infinito, y la muerte. La granada también es el fruto de la muerte cruenta, de la sangre. Se cree que, por ejemplo, de la tumba del rey tebano Meneceo, cuando se automata para salvar a la ciudad, crece un árbol de granada. Y bueno, desde ahí se asocia a la muerte violenta, además del color de la sangre, ¿no? Es evidente la relación ahí. La siguiente. Ajá, y acá vamos a hablar de un personaje que aparece mencionado en el texto en el cual me baso, pero digamos en la historia esta del rapto a Perséfone, que es el mito central de estos misterios, pero que no es de tanta importancia como Deméter o como Perséfone, ¿no? Es apenas un personaje secundario, lo que importa es lo que representa. Este es Triptolemo, un personaje que aparece en una obra perdida de Sófocles, supuestamente. ¿Cuál es el punto de Triptolemo? Que fue el primer humano al que Deméter le enseñó la agricultura y le dio la labor de transmitírsela a toda la humanidad. Por eso ahí lo vemos, se cree que era un noble, es probable que haya existido, porque hay numerosas representaciones, digamos, de él. Como vamos a ver, la que sigue, Joaco, a ver si hay otra. Sí, sí, esas son espigas de trigo. En todo este rito es común ver a personas, dioses, con 5 espigas de trigo. Y bueno, podríamos decir que quizá ahí está bebiendo de la bebida sagrada que se preparaba en un platito especial. Algunos dicen que es un rey justamente porque tiene como una especie de trono, ¿no? Y aparecen múltiples vasos, en múltiples representaciones. Si no fuera alguien importante, creo que no aparecería tanto. Ahí está una vez más el cuenquito, ¿no? Puede que estén preparando la bebida mística. A ver el siguiente. Acá lo tenemos, este es uno de los relieves más famosos que está en el Museo de Atenas. Lo vemos acompañado de las dos diosas, podríamos inferir que son Perséfone y Deméter, pero se suele coincidir en que el personaje que está en el centro es Triptolemo. Siguiente. Y bueno, acá voy a hablar un poco del texto en el cual me baso y en el cual está todo este relato, que es el himno homérico a Deméter, que es un texto del periodo arcaico, de la literatura arcaica, un poema en honor a una madre y a una hija, ¿no? Que se suele atribuir a Homero, pero que se sabe que no es de Homero. Quedó así, digamos, la tradición lo llama así. En este
poema se relatan varias cosas a la vez, varios núcleos temáticos, ¿no? Por un lado tenemos el mito de las dos diosas, que era lo que relataba hoy cuando hablaba de las diosas neolíticas y hacía toda esta genealogía entre las diosas madre. Y por el otro, y tal vez el más importante, la fundación de los misterios. Aquí vuelvo una vez más al personaje de Triptolemo que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque se dice que no solo le enseñó el cultivo del trigo, sino también cómo llevar adelante los ritos sagrados, los ritos de los misterios, que eran capaces de transformar la condición humana. Triptolemo, podemos decir, fue el primer iniciado, este príncipe eleusino. En la historia vamos a ver que en un momento Deméter se detiene en Eleusis, en la búsqueda de Coré, digamos, y es ahí donde decide fundar los misterios. Estamos hablando justamente de la fundación del Telesterion y de todo este lugar, ¿no? Y bueno, y por último, la tercera temática es el rapto de Perséfone, que bueno, si no hubiera sucedido esto, no se desencadena todo lo que viene después, pero este rapto, a ver, hay que pensar que a Perséfone se la lleva la muerte personificada. Se la lleva Hades o Plutón. En realidad el personaje que aparece en el himno es Plutón, que bueno, es un personaje un poco más benevolente, sigue siendo el rey del inframundo, pero la palabra Plutón hace énfasis en las riquezas que trae, es el que guarda las riquezas y los tesoros de la tierra. Esto nos adelanta un poco el futuro de lo que va a pasar porque Deméter va a conseguir riquezas, digamos, finalmente. Entonces, vuelvo sobre esto. Se la lleva la muerte personificada. De manera que podríamos interpretar el simbolismo detrás del mito como no solo una desaparición, sino una muerte simbólica. Hay una falta, una ausencia. ¿Dónde está Perséfone? Hay una desaparición física. La que sigue. Y bueno, les traje también un poco para que disfrutemos un poco la belleza de algunas representaciones artísticas. Se ve que este era un tema que le gustaba mucho a los artistas. Anda pasando, Joaco, hay varias. Ven ahí, no tuve tiempo de buscar de quién era cada cual, pero quería que presten atención a los caballos negros. En todos los relatos siempre se habla de que Hades aparece en un agujero de la tierra, montando su carro tirado por caballos negros. Por ahí, los que saben de filosofía recordarán el mito de la auriga en Platón, que era lo que representaba el caballo negro, las pasiones, lo irracional, el instinto, la pulsión reprimida, eso que hay que controlar, que dominar. Entonces, Perséfone es, de alguna manera, secuestrada o tomada por el impulso sexual. Ahí hay otra, esa es de Bernini, ese es el rapto de Proserpina. Puse muchas de esas porque me parece bellísima realmente. Hasta parece que se está moviendo, parece que se quiere despegar de Hades. La que sigue. Bueno, vuelvo sobre esto. Literalmente, el desprenderse, ¿no? El ser tomado. En el caso de Perséfone, el ser tomado por la parte más irracional, más animal del ser humano, tiene que ver con esto que les decía, con la imagen del caballo negro y en cómo, bueno, literalmente, cuando se habla de rapto, hay una violación por parte de Hades a Perséfone. Y el rito tenía tres fases, había un descenso, la búsqueda y el ascenso. Esto coincidía con la llegada de la primavera, el renacer y el morir de los campos. O sea que estamos hablando, como lo adelanta el título, de un rito agrario de fertilidad, la fertilidad de los campos. Hay una dimensión mágica también del rito que se cree que hace crecer las cosechas. La que sigue. Esta es una imagen de la sala del Telesterion, vista desde arriba. Hoy en día solo quedan ruinas, ¿no? Y bueno, las condiciones para poder
participar en los misterios eran, primero que nada, hablar griego, segundo, haberse purificado previamente. No cualquiera podía entrar, obviamente, a la sala del Telesterion. Las purificaciones llevaban un año. Y bueno, después no haber cometido crímenes de sangre, no tener las manos manchadas. ¿Ibas por invitación o como alguien te llevaba para te invitaba a ir o cómo era? Y hay vos sabés, a ver si lo encuentro, te leo un pasaje de Platón donde dice que se hizo amigo de una persona, o bueno, un amigo de él se hizo amigo de una persona por esa camaradería, dice, que surge en los que participan de los ritos de los misterios. En realidad, todos sabían el lugar donde se llevaban a cabo los ritos. Lo que no se sabe bien es qué pasaba al interior del Telesterion, digamos. Pero a ver si lo encuentro, te lo leo. A ver. Creo que está por acá atrás. Aristóteles. Acá está, mira, dice, más tarde, de vuelta a casa, esto es parte de la carta séptima, un texto muy discutido, se discute si la autoría es de Platón o no. Dice, más tarde, de vuelta a casa, Dion llevó consigo desde Atenas a dos hermanos que se habían hecho amigos suyos, no precisamente por la filosofía, sino por esa camaradería que suele surgir entre casi todos los amigos y que se consolida tanto por los lazos de hospitalidad como por la participación en los misterios y en la iniciación suprema. Y dice, miren, acá está de nuevo el carácter secreto de los misterios. Desde luego que yo no he escrito nada sobre esas cosas y nunca lo escribiré, porque este conocimiento no es en modo alguno comunicable como lo son otros, sino que solo después de una intensa familiaridad con el objeto y después de haber convivido largo tiempo con él, de repente, las purificaciones de un año, ¿no? Recuerden, como la luz que brota de una llama palpitante, surge en el espíritu y él mismo se alimenta de sus propias virtualidades. Quizás también podría ser algo, lo que se sabe es que se accedía voluntariamente, pero pienso, digamos, en el caso de, por ejemplo, que hablaba hoy de Plutarco, su abuelo era un hierofante, o sea que quizás haya sido iniciado por ese lado, por lo menos conocía bien a los misterios, o tal vez por amistad, podría ser también, teniendo en cuenta esta lectura, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? La que sigue. Bueno, después del rapto, Perséfone toma el papel de una mujer doliente. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que hay un pecado que expiar, una falta? Esta es la falta, porque, bueno, literalmente le han robado, le han secuestrado a su hija y ella se llena de cólera. Tiene que ver cómo se libera de ese mal, de ese sufrimiento que carga consigo. Acá me robé una partecita que me parece que está muy buena. A ver. Miren, les describo un poco su luto. Se dice que se cubre la cabeza con un velo cuando le pasa esto, ¿no? Dice, se vistió con ropas de luto y anduvo vagando errante durante días, llevando 2 antorchas encendidas en sus manos, buscando a su hija. Estuvo 9 días sin comer ni bañarse, no se alimentaba ni de ambrosía ni de néctar. Esto nos adelanta un poco las preparaciones previas a lo que sucede en la sala del Telesterion, que lo adelanto, es la epopteia, la visión suprema, pero primero hay una serie de preparaciones, ¿no? En este caso, lo primero es el ayuno. Los iniciados imitaban este periplo, ¿no? Este viaje, esta búsqueda de Perséfone, incluso imitaban su sufrimiento, su tristeza, y ayunaban durante 9 días. Imagínense lo que era eso, cómo habrán sido las preparaciones, qué duras habrán sido, ¿no?
Y bueno, el otro rito que también aparece en el mito es la bebida, la preparación y la absorción por parte de Perséfone del Quiqueón, que es la bebida sagrada. Ella misma nos da algunas instrucciones respecto a cómo se prepara. Pero bueno, volviendo un poco a este tema de la tristeza, lo que pasa es que, bueno, Perséfone se pone tan triste, se pone tan mal, que la tierra se empieza a secar, no crece nada de la tierra, se produce una enorme sequía, y eso trae hambruna, lo cual es un problema no solo para nosotros los seres humanos, sino también para los dioses. Pensemos que los dioses se alimentaban de las ofrendas que las personas les ofrecían, digamos. Entonces, ¿cómo iban a tener libaciones? ¿Cómo iban a tener sacrificios si no había grano? No había alimento para los animales tampoco. Entonces esto le empieza a traer problemas a Zeus y dice, no, a ver, vamos a tratar de traer el orden. Zeus es un personaje que siempre trae orden al universo. Y bueno, entonces acá es la parte donde llega a un trato, una especie de trato con Hades. Zeus todo el tiempo supo que Hades lo había secuestrado a Perséfone. Pero bueno, hacía como que no pasó nada. Y Perséfone, de alguna manera después se termina llevando bien con Hades, porque se queda en el inframundo de hecho y siempre se los ve juntos, no es que después se separan. Hay historias de dioses que posteriormente se separan, que primero tienen un amorío y después se separan. Este no sería el caso. Y bueno, una vez que Perséfone se pone triste, qué sé yo, se va enojada, se enoja y se va a vivir con los humanos. Deja su apariencia divina, se harta de todo y se va a vivir con los humanos. Ahí es cuando llega a Eleusis, ¿no? El que le dice la verdad, por supuesto, es el sol, Helios, que todo lo ve. De ahí también hay un encuentro con la luz. Primero, fíjense el simbolismo de las antorchas. La que sigue, Joaco. Este es uno de los primeros rituales. Miren que simpaticón el chanchito. Pobrecito no va a tener un buen fin. Generalmente este tipo de rituales se conocen como los rituales del chivo expiatorio, pero bueno, este es el caso de un cerdito expiatorio. Se dice que en el segundo día de estos festivales se producía una procesión hacia el mar, donde los iniciados llevaban un lechón. Entonces lo lavaban, como acto de purificación, lo lavaban en el mar. ¿Y de qué se trata esto del cerdo expiatorio? Bueno, que el animal, de alguna manera, con este rito, incorpora los pecados del iniciado y al ser sacrificado, el iniciado queda librado de toda culpa, digamos, se purifica. Entonces este es un sacrificio de purificación. ¿La que sigue? Y me olvidé de decir algo. Hay un personaje también en el mito que se cree que, o algunas fuentes dicen que es hermano de Triptolemo, que era, aunque algunas fuentes también dicen que era un porquero, y esto es lo que me importa, que fue testigo del rapto de Perséfone cuando Hades sale de la tierra, se abre la tierra y sus chanchos son tragados por la tierra. Se los devora la tierra, se los devora Deméter. Este es el simbolismo, ¿no?, que hay detrás, porque, bueno, parece que el sacrificio preferido de la diosa eran los chanchitos, ¿no? Se hacían literalmente agujeros en la tierra y se tiraban ahí cerdos vivos en honor a la madre tierra. Bueno, y llegamos a casi uno de los últimos momentos del ritual, que es la preparación del Quiqueón o Siseón, que bueno, es la bebida mística, la bebida sagrada de estos ritos, la más importante. Es como un sacramento que produce de alguna manera la comunión con la divinidad.
sabemos que estaba hecho a base de cebada, ¿no? Este era el principal ingrediente, harina de cebada y, bueno, agua mezclada con agua y algunas hierbas, dicen, pero no se sabe con exactitud qué tipo de hierbas. Hay muchas hipótesis realmente. Ahí tienen los ingredientes, ¿no? De este otro lado. Hay muchas hipótesis respecto a cuál es esa hierba. ¿Qué es lo que nos importa? De que, como les decía al principio, tal vez haya sido capaz de producir estados de éxtasis, estados de alteración de conciencia. Estamos hablando del uso de posibles alucinógenos, ¿no? En la siguiente. Por un lado está la hipótesis, es una hipótesis porque no hay manera realmente de probar esto, no hay pruebas certeras, pero está la hipótesis de Albert Hoffman, que escribe un libro que se llama El camino a Eleusis, en donde dice que el ingrediente especial era el cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es un hongo que crece en las espigas de trigo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la antigüedad los lugares donde se acopiaba grano, digamos, eran recipientes graneros, pero que podía estar ahí varios meses, digamos. Entonces, es imaginable que haya podido crecer este hongo que va ennegreciendo el trigo. La siguiente. Lo importante de este hongo, volver un poco para atrás, Juan. Lo importante del hongo es que, bueno, produce de manera natural la molécula del LSD, ¿no? Este hombre Hoffman está relacionado con esta cuestión porque es el que descubre o el que sintetiza la molécula del LSD. Y bueno, por otro lado tenemos la hipótesis de Karl Karenci, que postula que la hierba especial era el poleo. Ahí tienen una imagen, ¿no? La menta pulgium. Pero bueno, tampoco hay demasiadas pruebas de esto. Lo que sí sabemos es que era como una especie de papilla, como bebían al principio, a la cual también se le podía agregar queso, miel. Evidentemente tenían otros gustos, ¿no? Los griegos. A ver, la que sigue. Y bueno, llegamos al momento cúlmine, y quizás el más interesante, pero sobre el que menos sabemos, que es el momento de la epopteia, la visión última, la visión divina, donde alcanzamos una contemplación de la divinidad, un contacto directo con la divinidad. Se cree que, bueno, la ingesta del quiqueón tenía mucho que ver, ¿no? Aunque no hay manera de probar la existencia de estos estados alterados. La que sigue, a ver. Y hay varias hipótesis, ¿no? Respecto a lo que había hacia el final del ritual. Se las voy a leer porque es más lindo, le da más emoción. A ver. Los griegos más antiguos... Bueno, por un lado, se intenta reconstruir lo que pasaba en esta parte del ritual a partir de lo que dice Clemente de Alejandría, ¿no? Uno de los padres de la iglesia que combatió mucho a los misterios, porque en esa época, estamos hablando del periodo helenístico, hay un periodo de la historia donde esto de los misterios se ponen de moda, digamos, y no existían solo los misterios de Eleusis, sino que estaban los misterios de Osiris, los misterios de Isis. Era común en todo el periodo helenístico. Yo creo que en esto tiene que ver mucho Alejandro Magno, ¿no? Con su campaña expansionista a Oriente y cómo lleva la cultura griega hacia otros lugares y mezcla esta cultura pagana, ¿no? De hecho, cuando llega ahí a Egipto, llega el oráculo de Zeus Amón, un sincretismo entre el dios griego y el dios egipcio, y se hace bendecir por los sacerdotes para que
una estrategia política, ¿no? Para que reconozcan su reinado, que lo reconozcan como faraón. Entonces creo que viene por ahí esa expansión de los misterios en el helenismo. La cuestión es que había muchas especulaciones sobre esto, muchas teorías. Y bueno, les voy a nombrar algunas. Pero para empezar, parece que los iniciados manipulaban algo, el trigo de las malas hierbas, ¿no? Un tamiz. Entonces, hay imágenes también, sino que ahora no las pude conseguir, de muchos iniciados llevando esta cesta. Bueno, les leo lo que dice Clemente en el Protréptico. Dice, esta es la fórmula del ritual de los misterios. He ayunado, he bebido la pócima, ¿no? El quiqueo. He cogido de la cesta, la toma el objeto sagrado, y después de haber manoseado, es decir, después que lo manipula, hace algunas operaciones rituales seguramente, he vuelto a poner en el canasto y del canasto a la cesta. La pregunta es, ¿qué nos deja esto? Es, ¿qué hay en la cesta? Bueno, algunos dicen que podría haber la reproducción de una matriz, ¿no? Una vagina, como símbolo de la certeza del renacer de los muertos del vientre de la madre tierra, ¿no? Después otros dicen que puede haber habido una serpiente o serpientes. La serpiente simbolizaría cómo el iniciado de alguna manera vence sus miedos, el miedo a la muerte, y trasciende lo humano. Es algo más. Logra vencer el impulso irracional del miedo y se eleva de alguna manera. Uy, se apagó. A ver, y bueno, un tercer objeto que se cree que podría haber estado en el interior de la cesta era una espiga de trigo. Dice, leo a Hipólito en la refutación a todas las herejías, retoma en realidad a un gnóstico adorador de la secta de la serpiente, que parece que había participado en los misterios. Mucha gente participaba solo para ver lo que pasaba, digamos. Por eso les digo que se había puesto de moda. O para criticarlo, como Clemente. De hecho, Clemente dice que podría haber habido un falo, pero en un sentido peyorativo, ¿no? Y de ahí algunos sacan la teoría de que quizá haya habido no un falo, sino un mortero para moler el grano. Porque también hay toda una metáfora de la resurrección de los cereales y la transformación que atraviesan para ser convertidos en alimentos, ¿no? Atraviesan una purificación de fuego. Esto también se relaciona con el mito de Deméter cuando llega a Eleusis, que bueno, después de beber el quiqueón, ella se alegra, se pone contenta, le pide a Jambé, una sirvienta del palacio, que le prepare esta bebida y después en agradecimiento por haberle quitado la pena, decide purificar o de alguna manera divinizar al hijo del rey, que es Demofonte, y bueno, lo diviniza de una manera muy extraña, que es pasándolo por el fuego durante la noche, lo pasa por el fuego y lo frota con ambrosía. De esta manera se va pareciendo cada vez más a los dioses, hasta que la madre lo descubre, ¿no? Por supuesto, y se enloquece. Y ahí Deméter se enoja, pero después, bueno, se apiada y funda los misterios. Esta dice Clemente, esta es la fórmula ritual de los misterios de Eleusis. He ayunado, no, estaba por leer a Hipólito, perdón. Los atenienses durante la iniciación de Eleusis muestran a los que han alcanzado la epopteia, la visión suprema, ¿no? El magno, sublime y más perfecto misterio que puede contemplar allí la espiga que se ha cegado en silencio. Se dice que en un momento, en este último, el momento cúlmine del ritual,
el hierofante salía de una sala que se llamaba el Anáctoron, donde se creía que había como un gran fuego, se prendían grandes luminarias, de ahí viene esta relación con el fuego y con el niño divino, ¿no?, que hablaba anteriormente. Y bueno, ahí lo que hacía era mostrar una espiga de trigo. Tal vez la teoría más interesante respecto a esto es la que propone Walter Otto, que es un historiador de las religiones, muy interesante, muy entretenido de leer, a mí me gusta mucho, que dice que lo que pasaba allí era realmente un verdadero milagro, digamos, como el florecimiento de una espiga de trigo, pero era un florecimiento sobrenatural. La espiga crecía, se desarrollaba en un tiempo récord, digamos, en apenas horas, digamos. Entonces, este también era una especie de rito compartido por los cultos mistéricos a Dionisio, donde se dice que también crecía una vid en tiempo récord, digamos, crecía una planta de vino. Entonces hay un paralelismo, siempre hay una relación, van a ver, entre esta diosa de los cereales y el dios del vino. Entonces esta teoría que postula Walter Otto es bastante interesante, bastante fantasiosa en cierto sentido, pero bueno, en este tipo de trabajo siempre hay que tratar de distinguir el mito de lo real, digamos, y es parte de un poco de la cuestión. A ver, lo que sigue, Joaco. Y bueno, al final del rito se dice, miren, que alguien, el hierofante, exclamaba, rodeado de antorchas y mientras celebraba el ritual de los sublimes e incomunicables misterios, proclamaba en voz, en grito, la gran señora ha dado a luz al sacrosanto niño Brimos. Brimos no se sabe bien qué tipo de personaje es, pero yo en base a lo que he estado leyendo también de los misterios dionisíacos, estimo que están hablando de Dionisio, porque, bueno, hay un epíteto, un apodo de Dionisio que era Bromio. Bromio viene de la característica de el que brama, aquel que brama como los toros. El toro era el animal de Dionisio. Entonces es probable que estemos hablando del nacimiento de un niño subterráneo, de Dionisio. A ver, para esto hay que traer también un mito de los misterios órficos, en el cual la madre de Dionisio no es, como proponía la religión olímpica, Semele, no es Semele, la princesa tebana Semele, sino que es Perséfone, justamente, que tiene a Dionisio producto de una violación de su propio padre Zeus, que se transforma en serpiente y ingresa a una cueva donde su madre Deméter había intentado proteger a su hija, pero bueno, igualmente logra su cometido y dan a luz a este niño sagrado, que finalmente es desmembrado. Este era uno de los más grandes secretos de los ritos órficos, que también seguramente, yo creo que no es casual que en todos los misterios haya una relación con Baco, con Dionisio, ¿no? Ya sea velada o no. Bueno, y hablando un poco del simbolismo del nacimiento de un niño divino, en este tipo de tradiciones, este niño generalmente siempre simboliza un renacimiento espiritual, ¿no? Así que les voy a leer un poquito la conclusión que escribí. A ver. Dice, el niño divino representa un renacer espiritual, una transformación interna. La iniciación representa el volver a la vida, pero con otra perspectiva. Cambiaba por completo la actitud del iniciado respecto al mundo,
mediante la experiencia de lo sagrado, se produce un cambio de mentalidad. El ritual sacude los fundamentos de la personalidad y la deja en condiciones de aceptar nuevas identidades. Había un proceso de metanoia, un proceso de total transformación de nuestra mente, ¿no? De nuestra forma de ver el mundo. Y en este sentido, y con esto cierro, creo que lo que hay en el trasfondo o el mensaje más allá de todo este culto agrario y la renovación del ciclo de las estaciones, también tiene que ver con un simbolismo espiritual, que tiene que ver con esta dimensión trascendente, ¿no? La muerte y el renacimiento de los campos durante el invierno y después renacen en primavera, ¿no? También se puede trazar un paralelismo con la muerte y el renacimiento del hombre después de la muerte, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión trascendente, pero sin perder la inmanencia, ¿no? Hay que recordar que para los griegos el mundo era un ciclo eterno, no había algo así como por fuera del mundo, era la physis, lo único que existía, la naturaleza, que se retroalimentaba a sí mismo. No era que había otra realidad así como el paraíso, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con esto, con este renacer interno y con que, bueno, todos de alguna manera, por más que el tiempo pase y nos vayamos deteriorando, podemos renacer internamente todos los días, digamos. Ese me parece que es el mensaje más importante, que es la transformación interior que se produce al atravesar todo esto, digamos. Se dice que los que lo atravesaban salían transformados para siempre, digamos. Esa es un poco la cuestión. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya estamos.